de la pituitaria. Como recuerdan, la hipófisis tiene dos porciones, la porción anterior o adenohipófisis y la porción posterior, ¿no? Ambas pueden dar, la afectación de ambas pueden dar hipopituitarismo. Cuando se afecta la producción de la hipófisis posterior, se llama diabetes insípida, lo vamos a ver después. Estas hormonas pueden alterarse y no funcionar. Sabemos que allá se producen esta lista de hormonas, la hormona de crecimiento, que como les dije, en realidad es un eje con el hígado para estimular a la IGF-1, que es la que realmente hace crecer. Las gonadotropinas, que son estas, la LH y la FSH, ¿no?, que estimulan en el varón al testículo y en la mujer al ovario. La ACTH, que estimula las glándulas adrenales, ¿no? Se llama también corticotropina, por si acaso. La TSH, que estimula la función tiroidea, y la prolactina, que cumple funciones para la estimulación de la proteína de la leche y por ende de la leche, producción de leche, ¿no?, que como comentamos, la función está limitada a la época del embarazo y la lactancia, ¿no? Entonces, todas estas hormonas se pueden alterar, ¿no? Acá están los ejes, perdón, para explicar los ejes, ¿no?, porque son parte de un eje, hipotálamo, hipófiso, ¿no?, y la glándula piana, ¿no? Esto es solo para recordar cómo funcionan los ejes. Por ejemplo, el eje de la corteza adrenal es estimulado a la vez por la CRH. También hay una interacción acá con la vasopresina. La ADH también estimula la CTH. De hecho, se utiliza esta para estimular a la CTH en una prueba diagnóstica, que vamos a ver después, ¿no? La corteza adrenal, que es las suprarrenales, la tiroidea, la prolactina, que tiene un control inhibitorio de la dopamina, que no está acá, las gonadotropinas otra vez, ¿no?, y la hormona de crecimiento, que acá está sobre el hígado porque estimula a la IGF-1. Entonces veamos qué causas, qué patologías pueden causar hipopituitarismo. En general, todo que dañe a la hipófisis puede causar hipopituitarismo. Entonces, basta imaginarse a la hipófisis y algo que esté dañando. Puede ser un tumor, puede ser una hemorragia, puede ser el cirujano que le operó al paciente porque tenía un tumor y le sacó el tumor y parte de la hipófisis normal. Puede ser radiación que se sometió el paciente porque el tratamiento, como han visto, de algunos tumores requiere radiación, ¿no? Puede ser una isquemia, puede ser traumatismos, o sea, todo aquello que dañe, ¿no?, el cerebro y, lógicamente, que dañe a la hipófisis, ¿no? Todas estas patologías. Hemorragias subaracnoideas pueden causar secundariamente hipopituitarismo, ¿no? Cualquier tumor que se asiente en la pituitaria, ya sea de origen de células hipofisiarias o de células no hipofisiarias, ¿no? Dentro de las hipofisiarias, las que hemos visto, pues, ¿no?, los adenomas, los productores de GH, ACTH, también los no funcionantes, ¿no?, los no funcionantes, los que no producen ninguna hormona, pero van a comprimir, ¿no?, la región hipofisiaria, van a destruir las células normales y van a causar hipopituitarismo. También hay que recordar que acá se pueden asentar tumores de otro origen, o sea, no solamente adenomas hipofisiarios, sino, recuerden que acá hay células nerviosas, por tanto se pueden formar meningiomas, gliomas, cordomas, todos vean que son células neuronales, ¿no? También puede haber metástasis de otros tumores, ¿no?, malignos, tumor de mama, próstata, que pueden dar metástasis a esta zona. Es raro, pero existe. Y una patología relativamente frecuente, craniofaringioma, que es un tumor que suele tener preferencia para ubicarse en la región hipotalámica e hipofisiaria, ¿no? Tumores se caracterizan por ser bastante grandes los craniofaringiomas. Otras causas, ya más raras. Infecciones, ¿no? Es raro, pero existe. Abscesos, yo la verdad no he visto.
o es difícil de hacer el diagnóstico también. Meningitis que afectan a la pituitaria, encefalitis, hipofisitis, hay una enfermedad que afecta exclusivamente a la hipófisis, ¿no? Infarto, dentro del infarto de la hipófisis tenemos dos patologías. El Sheehan es un infarto de la hipófisis posterior a una hipovolemia causada por una hemorragia como complicación del parto, o antes o después del parto, ¿no? Así se describe el Sheehan. El parto es una situación de riesgo siempre porque hay pérdida de sangre. Existe una pérdida de sangre, digamos, en todo parto, pero cuando hay complicaciones la pérdida puede ser excesiva y el paciente entra en hipovolemia y puede entrar en shock hipovolémico, pierde tanta sangre que entra en shock. La hipovolemia va a provocar cambios, produce vasoconstricción y vasodilatación de varios órganos. Y una de las arterias donde hay más vasoconstricción es la hipófisis. Y esta vasoconstricción arterial hace que se deje de irrigar la hipófisis, ¿no? En esa etapa, en esa situación. De tal forma que va a haber isquemia y luego infarto de la hipófisis. Y el infarto implica que las células mueren, ¿no? Y después de este episodio, si la paciente sobrevive, queda sin función hipofisiaria y con hipopituitarismo. Antes era más frecuente porque las condiciones del parto antes había partos domiciliarios y cuando se complicaba pues casi no había nada que hacer, ¿no? Actualmente ha disminuido porque los partos son más controlados, ¿no? Se hacen en hospitales, ¿no? Pero todavía vemos patología. Vemos también pacientes que hace tiempo ocurrió esto y ahora tienen síndrome de Sheehan, ¿no? Que son sobrevivientes al síndrome de Sheehan. La otra patología de infarto es la apoplejía. La apoplejía es una condición aguda, o sea, un infarto y denota una complicación aguda del paciente. Se provoca generalmente por tumores, ¿no? Tumores de la hipófisis que en algún momento comprimen las arterias que irrigan a la hipófisis y causa igual isquemia y necrosis. Y se produce en forma aguda. El paciente súbitamente, son pacientes que ya tenían tumores diagnosticados o no diagnosticados. Algunos ya tenían el tumor diagnosticado, ¿no? Y un día tienen cefalea, malestar, hacen hiponatremia y tienen que acudir al hospital y están haciendo una apoplejía hipofisiaria. Ocurre generalmente por compresión de arterias por tumores. Como les digo, el paciente puede saber que tenía tumor, o sea, ya tenía un diagnóstico previo, o puede ser que no sabía también. Recuerden que hay tumores no funcionantes, no dan síntomas, ¿no? Y el primer síntoma es la apoplejía hipofisiaria. De hecho, vamos a tener un seminario de apoplejía hipofisiaria. ¿No? Otras causas más raras. Existe una enfermedad que se llama hipofisitis linfocítica, que es una enfermedad autoinmune. Recuerden que en endocrinología casi cada órgano endocrino es susceptible a autoinmunidad. Recuerden que el Hashimoto, la enfermedad de Hashimoto que causa hipotiroidismo, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y la hipófisis también puede sufrir autoinmunidad. Lo difícil es el diagnóstico. El paciente puede cursar con un hipopituitarismo, ¿no? Le hacemos una tomografía, resonancia para ver la hipófisis y encontramos que sin signos, no hay tumor, nada, y no podemos confirmar el diagnóstico porque el diagnóstico sería por biopsia y no se hace habitualmente de biopsias de la hipófisis por la ubicación que tiene, ¿no? No es como la tiroides que está muy cerca de hacer biopsia. La hipófisis, recuerden que está en la silla turca, ¿no? Entonces es bien difícil el acceso. Se utiliza prácticamente el acceso a la hipófisis solamente para cirugía, no se utiliza para biopsia. Enfermedades muy raras, hemacromatosis, ¿no? Estas que dicen acá, histiocytosis,
Bueno, hay una enfermedad que se llama la hipoplasia o aplasia pituitaria, ¿no? Que estos pacientes generalmente no son compatibles con la vida, o sea, no forman pituitaria, ¿no? No tiene pituitaria y generalmente a las primeras semanas de vida, primeros días fallece, ¿no? O incluso intrauterinamente fallece. Hay causas genéticas también, ¿no? Y cuando no se encuentra la causa en cualquier patología se llama idiopática, ¿no? Si no encuentras la causa, le clasificas como hipopituitarismo idiopático. Muy bien, entonces, como ven, no siempre se afectan todas las hormonas, ¿no? O sea, de estas que hemos visto, perdón, voy a retroceder. En un hipopituitarismo no siempre se afectan todas las hormonas, ¿no? Pueden afectarse todas o algunas. Dicen que la hipófisis, ¿no? Hay células que se defienden más contra cualquier noxa que menos. La que se defiende más es la ACTH, la que se defiende menos es la GH. Y estas dos son intermedias. O sea, si hay un tumor y si el paciente hace hipopituitarismo, probablemente primero haga déficit de GH, después de LH-FSH, después de TSH y después de ACTH, dependiendo del grado de afectación de la pituitaria. Este orden parece que está determinado por la importancia de las hormonas, porque el cortisol es sumamente importante para la vida. El cortisol, como saben, por fisiología, retiene sodio, ¿no? Mantiene la presión arterial, es bastante importante, ¿no? Luego le sigue la tiroides, ¿no? Luego esta, y la GH, pues, tiene importancia, bueno, para el crecimiento, y después tiene acciones fisiológicas también, control de la glucosa, pero puede ser sustituida por otras hormonas. La GH se estimula cuando hay hipoglicemia. Cuando ustedes están en ayunas se produce el GH. Pero hay que recordar que cuando están en hipoglicemia, no digamos en hipoglicemia, cuando la glucosa comienza a bajar, se estimulan otras hormonas también, el glucagón, el cortisol mismo, ¿no? Y la GH. Entonces tiene bastantes, como quien dice, tiene bastantes suplentes. Así que se ha visto que cuando se afecta la pituitaria, se afectan en ese orden. Puede haber afectaciones parciales, o sea, el paciente puede tener un tumor acá y no tiene GH, ¿no? Y generalmente no, como la GH ya no tiene una función vital, a veces ni siquiera se la detecta y el paciente queda con esa disfunción y además no se reemplaza, ¿no? Vamos a ver en el seminario como el tratamiento. Si el paciente tiene afectación de este eje gonadotropo, tampoco se muere el paciente, ¿no? Lo que no va a tener es descendencia, porque estas hormonas controlan a la función ovárica y testicular. Entonces, si la paciente, por ejemplo, tiene más de 50 años, tampoco se reemplaza, ¿no? Si tiene menos de 50, hay que reemplazar, pero generalmente no devolvemos la fertilidad. En cambio, cuando se afecta la tiroides y la CTH, sí, ¿no? Hay que reemplazar. Entonces, por eso se habla de hipopituitarismos parciales, cuando afecta una o dos de estas, ¿no? O hipopituitarismos totales, ¿no? Que se afectan todas las hormonas. Entonces, para evaluar estas deficiencias, ¿no? O para evaluar a estos pacientes hay que evaluar eje por eje. Y justo vamos a empezar evaluando el primer eje. Vamos a hacer en esta clase básicamente el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico. La clase de mañana en el seminario revisamos el tratamiento, ¿ya? Entonces, por si acaso a los del grupo del seminario les mando ahora en la mañana, les mando las correcciones, ¿ya? Hay varias correcciones que hacer. Entonces, cuando se afecta el eje corticotropo, se llama, corticotropo. Recuerden, el eje corticotropo es CRH, ACTH, ¿no? Y cortisol. Entonces, el paciente con hipopituitarismo desarrollaría una insuficiencia adrenal secundaria. Recuerden que si es insuficiencia adrenal primaria, estaría afectada la propia adrenal. Pero cuando hablamos de secundaria, quiere decir que está afectado no la adrenal, sino la hipófisis. Algunos utilizan el término de terciaria para decir que está afectada el hipotálamo, ¿no? En todo caso, es una insuficiencia adrenal central, también se llama, ¿no? Porque está ocurriendo en la hipófisis. O secundaria. Acá la flechita es esta, ¿no? Se afecta la hipófisis, ¿no? Primaria, secundaria.
terciaria también, como se ve acá arriba. Algunos usan el término, otros no. Entonces, insuficiencia adrenal secundaria. Se afectan estas hormonas, la ACTH. La ACTH. Hay que recordar el eje, cómo funciona, ¿no? Recuerden que también es estimulada por la vasopresina o ADH, estimula la ACTH, esta estimula a las adrenales, y de las adrenales hay que recordar que se estimula la corteza adrenal, ¿no? Y la corteza además tiene 3 capas, ¿no? 3 capas, que son, acá están, son las, bueno, tiene primero 2 capas, la médula y la corteza, ¿no es cierto? La médula y la corteza. Y la corteza, a su vez, tiene 3 capas. La capa glomerulosa, fascicular y reticular. Cada una tiene una función distinta, ¿no? La glomerular es la que produce aldosterona, o también mineralocorticoides, ¿no? La fascicular es la que produce corticoides. Y la reticular produce andrógenos, ¿no? Acá se producen andrógenos, básicamente 2 andrógenos. La dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Tiene funciones en la pubarquia, ¿no? En la pubarquia. En la mujer, bueno, esto hay en el varón y en la mujer. Estas hormonas tienen acción tanto en el varón como en la mujer de pubarquia, ¿no? En la mujer dice que tienen además otras acciones, como la libido y otras acciones. Pero bueno, lo que hay que recordar acá es que el eje CRH-ACTH controla básicamente esta capa fascicular. O sea, no controla todas las capas, controla esta capa, la fascicular. Y en la fascicular se produce cortisol. O sea, la deficiencia que vamos a tener cuando hay alteraciones en la hipófisis es básicamente deficiencias de cortisol. La aldosterona tiene otro tipo de control, ¿no? Y generalmente no se afecta cuando hay hipopituitaria o insuficiencia adrenal secundaria, no se afecta. Esto es para recordar que la capa glomerular que produce aldosterona se controla por otro sistema, no se controla por se controla por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, generalmente en estos pacientes tenemos deficiencia de cortisol, no tenemos deficiencia de aldosterona, ¿no? No tenemos deficiencia de aldosterona. Acá está otra vez lo mismo. ¿A quién afecta? Al cortisol. El cortisol tiene varias funciones, ¿no? Muchas. Se puede dividir en estos. Afectan el sistema cardiovascular, efectos metabólicos e inmunológicos, ¿no? Todo esto controla el cortisol. El cortisol responde generalmente al estrés, ¿no? Responde al estrés. Acá está el eje, estrés, glucocorticoides, ¿no? Provee de glucosa, ¿no? O sea, cuando te le falte glucosa, el cortisol va a proveer de glucosa. Y lo pone listo para que se utilice. Funciona, es una hormona de estrés, es una hormona que probablemente en otras épocas tenía función para proveer glucosa en momentos de emergencia. Recuerden que la fisiología que tenemos es una fisiología muy antigua, donde probablemente el humano necesitaba en algún momento escapar de peligros, etcétera, correr, y para eso necesitaba glucosa, ¿no? Entonces, el estrés genera activación de este eje, estimula cortisol y eso nos provee glucosa a la sangre para correr, escapar. Recuerden que esta fisiología es de hace muchos años atrás, ¿no? Incrementa la glucosa. También se ha visto que suprime el sistema inmunitario, ¿no? Incluso esta acción se utiliza. Actualmente utilizamos glucocorticoides como fármacos para disminuir la respuesta inmune, ¿no? Se usa en enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, etc. ¿Qué va a tener el paciente? ¿No? Entonces, pues se puede dividir en dos. En una deficiencia crónica de larga data o una deficiencia aguda, ¿no?
Generalmente cuando hay una deficiencia crónica, el paciente va a tener pérdida de peso, puede tener astenia, cansancio, desgano, hiporexia, palidez, porque hay que recordar, acá, ahorita lo recordamos, hay que recordar que la ACTH es en realidad parte de una hormona más grande. A ver, lo vamos a buscar. Acá está. No, la ACTH es parte de una hormona que se llama la proopiomelanocortina. ¿Ya? Es un péptido bastante largo y que su excisión provoca varios péptidos que son hormonas, ¿no? La ACTH, ¿no? Y estas otras, cuya función no es muy clara, no es muy relevante tampoco, ¿no? Y dentro de estos fragmentos también se libera MSH. Esta es la hormona estimulante de los melanocitos. Y si ustedes recuerdan, fisiología, los melanocitos dan el color a la piel, estimulan en la piel a los melanocitos justamente, ¿no? Y su proliferación incrementa el color de la piel. Tiene esto que ver con, recuerden que hay algunos mamíferos y algunos animales que cambian el color de la piel, ¿no? Por temporadas. Es por eso, porque fisiológicamente no tiene ninguna función actual. Entonces, cuando hay deficiencia de esta hormona, de ACTH, también hay deficiencia de MSH. Y es por eso que los pacientes se tornan, ¿no?, más o menos pálidos. Uno los ve, están pálidos, pero en realidad uno les toma la hemoglobina y está normal, o está ligeramente baja, porque vamos a ver que también hay algunos cambios en la hemoglobina. Pero tienen básicamente palidez por deficiencia de la MSH. Palidez. Esto también nos hace distinguir de la insuficiencia adrenal primaria, donde más bien el paciente torna o tiene una coloración oscura, ¿no? Como es en la enfermedad de Addison, que no es el tema, pero es para diferenciarla. En la insuficiencia adrenal primaria, como hay deficiencia de cortisol, porque la adrenal se afecta, esto estimula a estas hormonas, ¿no? O sea, en el Addison, que es la insuficiencia adrenal primaria, se estimula la ACTH, se estimula la MSH, por eso el paciente en el Addison adquiere una coloración oscura, una pigmentación oscura. A diferencia de la patología que estamos viendo ahora, que es la secundaria, donde más bien hay palidez. Además, puede haber cambios en el laboratorio, puede haber hipoglicemia, pero recuerden que hay otras hormonas, o sea, puede haber, no siempre hay. Esto sí, casi siempre hay hipotensión, porque el cortisol, una de las funciones que tiene es retener sodio, y al no poder retener sodio, ¿no?, la presión baja. De hecho, el paciente hace hiponatremia, que es quizás el síntoma o el signo más característico de la insuficiencia renal. O sea, si en el examen viene hiponatremia, hay que pensar en insuficiencia adrenal. También hay cambios en la fórmula del hemograma, porque recuerden que afecta la inmunidad, disminuir la inmunidad. Esto se manifiesta a través de linfocitosis y eosinofilia. Puede causar también anemia. En un evento agudo cuando la deficiencia es aguda, los síntomas están provocados principalmente por la hiponatremia. La hiponatremia, y si ustedes revisan hiponatremia, síntomas, puede dar náuseas, malestar general, mareos, vómitos, ¿no?, hipotensión, ¿no?, y shock hipovolémico, ¿no? Eso puede dar. Y está causado básicamente por la hiponatremia. Si es en niños, puede alterar la pubertad. La hiponatremia, les decía, es el síntoma más importante de la insuficiencia adrenal. La hiponatremia, ¿no?, que es el sodio disminuido, recuerden que lo normal es más de 135, ¿no? Los síntomas que dé al paciente van a estar en relación no solamente al grado de hiponatremia, sino al tiempo de presentación. Si, por ejemplo, el paciente tiene un grado leve, probablemente no haya síntomas. O sea, si el sodio está en 130, probablemente no haya síntomas. Pero si el sodio se baja a 110, 115, probablemente va a tener muchos síntomas.
Hay que recordar que estos síntomas pueden llegar a convulsiones y al estupor y coma. El paciente puede llegarte a la emergencia, ¿no?, con estupor o coma, ¿no? Y obviamente es una emergencia. Depende de la rapidez de presentación. Si la presentación ha sido crónica, o sea, es mucho tiempo ya con hiponatremia, entonces es probable que el paciente tenga pocos síntomas, o sea, oligosintomático, ¿no? Puede ser que tenga 120, ¿no? Pero si ese 120 lo tiene hace tiempo, entonces probablemente el paciente no tenga síntomas. Pero ese 120 lo tiene hace poquito, probablemente sí dé síntomas. ¿Ya? Muy bien. El principal síntoma, la hiponatremia, ¿no? Bueno, acá tenemos las funciones sobre la glucosa, ¿no?, que hace el cortisol. Lo que genera básicamente es que haya glucosa en la sangre y la va a tomar a partir de primero lo toma a partir del glucógeno, pero además utiliza otras fuentes. A eso se llama gluconeogénesis. O sea, utiliza fuentes grasas e incluso proteínas, ¿no? Provoca proteólisis, ¿no? Transforma las proteínas, las degrada, las transforma en aminoácidos y luego las puede utilizar para formar glucosa y después energía. Igualmente las grasas. Genera lipólisis, ¿no? Esto es parte de por qué el paciente baja de peso cuando hay esta enfermedad. Y estos lípidos los transforma a glucosa otra vez, porque recuerden que los lípidos son triglicéridos, y esta glucosa la utiliza para energía, ¿no? Para glucosa, ¿no? Esas son las acciones. Cuando hay deficiencia, podemos suponer que hay hipoglicemia por ese motivo, ¿no? Baja la glucosa, cuando hay una deficiencia de estos hormonas. Pero, como les mencioné, hay otras hormonas que nos defienden de la hipoglicemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, sospecho. El punto de partida de estos pacientes es, repito, la hiponatremia. A partir de la hiponatremia se hace el diagnóstico. Hay que recordar que en hiponatremia, esta patología da una hiponatremia euvolémica. Recuerden que cuando se ve un paciente hiponatrémico, vamos a ver esta parte, lo vamos a repetir, pero les voy adelantando. Cuando te llega un paciente hiponatrémico con el sodio bajo, hay que clasificarlo si es hipovolémico, hipervolémico o euvolémico. Tres causas de hiponatremia. Y en realidad es fácil el diagnóstico, es clínico. ¿Está? No. Bueno, el diagnóstico de la hiponatremia es clínico. Si está deshidratado, obviamente es hipovolémico. Recuerden, hipovolemia quiere decir bajo el volumen, ¿no? Entonces, si tiene hiponatremia el paciente y además lo notas deshidratado y tiene la historia clínica de que ha tenido diarreas, etcétera, entonces ya dices, este paciente es una hiponatremia hipovolémica, clínicamente. Ahora, si el paciente llega a la emergencia o lo que es un paciente que tiene hiponatremia igual, ¿no?, y además tiene edemas, ese es por acumulación de líquidos. O sea, sería una hiponatremia hipervolémica. Ahora, si el paciente no tiene ni signos de deshidratación, ni signos de edemas, o sea, no tiene ni hipovolemia, ni hipervolemia, entonces se clasifica como hiponatremia euvolémica. Y así hay que llamar al endocrinólogo, porque las causas son tres. Insuficiencia adrenal, la que estamos viendo ahora, hipotiroidismo o CIAT, ¿ya? Por eso le decía, se parte de la hiponatremia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Puedo medir el cortisol, pero hay que recordar que el cortisol, acá abajo en la tabla de abajo, que el cortisol tiene una secreción pulsátil y además cambia con las horas, ¿no? El cortisol generalmente se produce más en las primeras horas de la mañana, o sea, a esta hora. Ustedes ahorita con su cortisol están elevados, por eso están más activos, los que despertaron. En el transcurso del día disminuye y existe un nadir, o sea, una producción muy baja a la medianoche. Entre las 11 y las 12 de la noche tenemos la producción más baja, por eso que hay que dormir a esa hora, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le puedo tomar un cortisol,
Hay que recordar que la secreción es muy pulsátil, ¿no? O sea, está arriba, abajo. Hay pulsatividad en la producción. Entonces puede ser que en una esté un poco bajo, otra esté un poco alta. Entonces, la medición de cortisol sí nos puede ayudar, solo si encontramos un cortisol muy bajo, menos de 100 nanomoles, ¿ah? Que es muy bajo. Acá está por si acaso en microgramos por decilitro, ¿ah? Entonces, si encontramos menos de 100 o menos de 5 en la mañana, menos de 5 microgramos o menos de 100 nanomoles, entonces ya está hecho el diagnóstico. Decimos, ya, este paciente tiene, ya no hay duda, ¿ah? Si encontramos que el cortisol de la mañana está más de 500, o sea, está por acá arriba, o más de 18, o más de 15, dicen algunos, 15, 18, entonces decimos, descartado, no es, porque no podría haber un hipocortisolismo o una insuficiencia adrenal con valores tan altos, ¿no? El problema está cuando lo encontramos entre 100 y 500, acá, ¿no? Porque esa es la variación normal que tiene. Entonces, si lo encontramos acá, no podemos ni diagnosticar ni descartar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algunas pruebitas. La prueba que más se hace es esta pruebita que se llama la prueba de hipoglicemia por insulina, así se llama. Entonces, ¿qué significa? Que le administramos insulina a un paciente. ¿Para qué? Le administramos insulina, ¿no? ¿Para qué? Para causarle dos cosas. Uno, le causamos hipoglicemia. Y recuerden que esta hormona debe elevarse cuando hay hipoglicemia. Porque, ¿no? Recuerden que la hipoglicemia estimula Y dos, porque generamos estrés. Dicen que el estrés o la sensación que se tiene con una hipoglicemia es una de las peores sensaciones que se tiene en la vida. Bueno, eso dicen los que hacen hipoglicemias, ¿no? Es una sensación de muerte, es una sensación de estrés, una sensación que se te va la vida, ¿no? Entonces causas estrés y además hipoglicemia. Y mides el cortisol, ¿no? Lo mides a la hora, ¿no? Generalmente esto se hace en un paciente hospitalizado, debes hospitalizarlo porque le vas a causar hipoglicemia. La insulina se administra por vía endovenosa, porque la vía endovenosa, la insulina tiene una vida de más o menos 40 a 60 minutos nada más, felizmente. O sea, no necesitas tener al paciente todo el día en el hospital, ¿no? Lo hospitalizas, le pones insulina, se pone más o menos una unidad, 0.1 unidad por kilo, o sea, si pesas 70 kilos le pones 7 unidades, si pesas 60, 6 unidades, por vía endovenosa, ¿no? Y le vas midiendo la glucosa, y cuando haga hipoglicemia, le mides el cortisol. El cortisol debe subir a más de 500. Si no sube, tienes el diagnóstico de insuficiencia adrenal, ¿no? Esa es la prueba. La otra prueba es administrar ACTH, ¿no? A ver, para eso vamos a revisar esto. Muy bien, entonces, acá otra vez lo mismo. Si tienes sospecha de insuficiencia adrenal secundaria, le haces un cortisol en la mañana, ¿no? Entre 8 y 9 de la mañana. Si está de menos de 100, ya confirmado, ¿no? Este es insuficiencia adrenal confirmado, ¿no? Y el siguiente paso será medir la ACTH, ¿no? La ACTH. Acá, porque acá estás descartando que no hay producción de cortisol, ¿no? Eso es lo que descarta. No sabes si esto ya si es primario o secundario. Si es más de 500, muy poco probable, dice, ¿no? No probable, o sea, se descarta. Y si es de 100 a 500, le puedes hacer la prueba de insulina o le puedes administrar ACTH, ¿no? Le administras ACTH. Acá está otra vez lo mismo. Acá están otros valores, esto está en microgramos, ¿no? Entonces, otra vez, si está menos de 3 o menos de 5, ya está diagnosticado, ¿no es cierto? Si está más de 15 o más de 18, descartado, ¿no? Si está entre 30 a 15, hay que hacer la estimulación de cosintropina o ACTH, ahorita explicamos. Entonces, si ya tienes el diagnóstico, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es medir la ACTH. ¿Para qué? Para saber si el problema está en la hipófisis o en la adrenal. Si estuviera en la adrenal, ¿no?
obviamente la ACTH va a estar elevada, ¿no? Porque el problema no es la hipófisis en la primaria, ¿no? Es la adrenal que está alterada. Entonces la adrenal no produce, por tanto la ACTH va a estar elevada, ¿no? Y si tenemos la ACTH baja o normal, ¿no? Normal entre comillas, porque recuerden que el problema está en la hipófisis, pero puede haber todavía cierta producción que se estimula justamente por la deficiencia de cortisol. El cortisol está tan bajo que hace que las pocas células que hay que producen ACTH, ¿no? Den un valor aparentemente normal, ¿no? Tienen un valor aparentemente normal. Entonces, podemos encontrar la ACTH, si está normal o baja, entonces decimos, el problema está en la hipófisis, ¿no? La ACTH sirve para, acá está la prueba de ACTH, ¿no? Entonces, primaria, secundaria, ¿no? Le administras ACTH. Si le administras ACTH y si hay respuesta, entonces se descarta, ¿no? Insuficiencia adrenal, porque significaría que está funcionando la ACTH, ¿no? La adrenal, perdón. Entonces acá hay unas diferencias entre la insuficiencia adrenal primaria y secundaria. Recuerden que estamos hablando de la secundaria, ¿no? Entonces el cortisol está bajo, ¿no? La ACTH está, repito, baja o normal. Al test de ACTH no responde en la primaria, tampoco responde generalmente a la secundaria, ¿no? ¿A cuánto debe responder? Generalmente debe responder a más de 500 nanomoles. Entonces, generalmente en la primaria no responde, y en la secundaria sí puede haber respuesta. ¿Por qué? Porque, recuerden, la adrenal está conservada, la falla está en la hipófisis, ¿no? Entonces, le haces una prueba de CTH y sí puede haber una respuesta parcial de las adrenales, puede subir ligeramente. Muy bien. Hipotiroidismo. Están ahí, ¿no es cierto? No sabemos si están ahí o no están ahí. A ver, una chequea ahí. Sí, doctor, sí estamos. Ya. Puedo dar clases así a ciegas. Muy bien. Hipotiroidismo. Si se afecta el eje de la tiroides. Doctor, disculpe, ¿podría agrandar sus diapos, por favor, un poquito? Claro. Gracias, doctor. Entonces, hipotiroidismo secundario, ¿no? Entonces, el paciente va a tener un cuadro de hipotiroidismo, tal como hemos comentado, va a ser puede ser hiponatremia, edema facial, ¿no? Todos los síntomas de hipotiroidismo que hemos visto, ¿no? Lo mismo. Solo que acá la diferencia es que la afectación está en la hipófisis. ¿Qué síntomas puede tener? ¿No? Intolerancia al frío, estreñimiento, pérdida de cabello, sequedad de la piel, ¿no? Todo lo que se ha visto en hipotiroidismo, ¿no? Alteraciones cognitivas, el paciente tiene enlentecimiento del pensamiento, ¿no? En los niños, ¿no? Va a haber retardo en el desarrollo, ¿no? No crecen, porque la hormona tiroidea tiene funciones en el crecimiento y en el desarrollo también cerebral. Entonces, todo esto se puede afectar, pero por causa secundaria, por causa hipofisiaria. Al examen físico se puede encontrar ganancia de peso, pero esta ganancia de peso está dada principalmente por los edemas que tiene el paciente. Puede tener bradicardia, hipotensión. Son los signos de hipotiroidismo que ya se conocen. Acá tenemos una lista más larga, que creo que lo hemos visto antes. Condiciones para sospechar de hipopituitarismo central, ¿no? Estado de hipotiroidismo, ¿no? Con los síntomas que hemos dicho. Ahora, ¿qué me hace sospechar que sea central? ¿No? Que exista una concomitancia de otras alteraciones, porque generalmente no se va a afectar solo la tiroides, ¿no? Se van a afectar otras hormonas también, ¿no? Entonces, asociado al hipotiroidismo de causa secundaria, va a tener el paciente insuficiencia adrenal, ¿no? Problemas en el eje gonadotropo, o sea, no va a haber función de las hormonas sexuales, probablemente el paciente no regla, ¿no? Entonces va a haber
concomitancia de otras afectaciones de la pituitaria. Eso es importante. Que haya manifestaciones de lesiones hipofisiarias, por ejemplo, que haya alteraciones en el campo visual, que haya cefalea, además de las características del hipotiroidismo, ¿no? Que tengamos ya diagnóstico de un tumor hipofisiario, ¿no? Si tenemos ya diagnóstico de un tumor hipofisiario, entonces, obviamente, si tenemos síntomas de hipotiroidismo, sospechamos que puede ser central, ¿no? En la anamnesis, ¿no? Que tenga historia de una enfermedad pituitaria. O sea, el paciente, digamos, tiene acromegalia, entonces en ese paciente voy a sospechar que tenga hipotiroidismo secundario. Que tenga historia de traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, radiación, que haya sido radiado el paciente. Sospecho que el hipotiroidismo sea central. Bueno, hay drogas también que afectan la secreción de TSH, raro. Y en el laboratorio, vamos a pasar acá al laboratorio. En el laboratorio típicamente vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Recuerden que no funciona acá la hipófisis, ¿no? Por tanto, la tiroides tampoco funciona. Por tanto, vamos a encontrar T4 y T3, que son las hormonas que se producen en la tiroides, ¿no? Disminuidas, ¿no? Disminuidas. ¿Está? Está disminuida. Y esto a expensas de que la TSH está disminuida, ¿no es cierto? ¿No? Sin embargo, lo usual que se produce es que esta disminución de T4 y T3, recuerden que hay un feedback, ¿no es cierto?, estimula, ¿no?, a la TRH, ¿no? Estimula a la TRH. Esta TRH a su vez estimula a la hipófisis, a las células tirotropas. Y si quedan algunas células tirotropas, ¿no?, un grupo de células, estas se van a estimular por la TRH. Por tanto, la TSH puede encontrarse baja, normal o incluso discretamente elevada, ¿no?, por este feedback. Esto es importante recordar. O sea, en el hipotiroidismo secundario, ¿no?, encontramos habitualmente, como dice acá, siempre la T4 baja, ¿cierto? Siempre baja. A veces es necesario repetir porque llama la atención, ¿no? La T4 baja y la TSH, miren, está baja, normal o inclusive ligeramente elevada. Miren, ¿eh? Por esta razón. Porque el feedback hace que se estimule TRH, ¿eh? Dependiendo cuánta reserva de tirotropos hay acá. Si hay cero, probablemente tengamos TSH baja también, ¿no? Pero si hay unas cuantas, la estimulación es muy fuerte y esos grupos de células pueden producir, ¿no?, pueden aparentemente normalizar la TSH, aparentemente se ve normal. Y eso es lo más frecuente, ¿eh? O incluso está ligeramente elevado y eso te hace confundir, porque uno dice, está acá abajo y acá está un poquito elevado. Es hipotiroidismo primario, ¿no? Porque recuerden, el hipotiroidismo primario, ¿no?, la TSH está elevada siempre. Pero generalmente la TSH está elevada considerablemente, ¿no? Hay una relación. Recuerden que hay una relación T4-TSH. Si la T4 está ligeramente elevada, ya se estimula TSH. Si está muy baja la T4, se estimula muchísimo la TSH. Por eso la TSH la encontramos en valores muy altos. Recuerden que lo normal de la TSH es hasta 4.2. En un hipotiroidismo primario, le encontramos, digamos, severo, encontramos la TSH en 100, 80, 100, 200. Ya no se puede medir más. En cambio, en el hipotiroidismo secundario, ¿no?, es de pregunta de examen, de hecho, ¿no?, encontramos T4 baja y la TSH puede estar, como dice acá, baja, normal, entre comillas, o hasta a veces ligeramente elevada. Bueno, quizás ligeramente elevada no entra al examen porque es raro, ¿no?, pero habitualmente está normal, entre comillas. O sea, T4 baja, repito, y TSH normal es diagnóstico de hipotiroidismo secundario. Secundario. Muy bien. Otra hormona. Tenemos 10 minutos. Esas son las más importantes. La otra hormona, la hormona de crecimiento, ¿no? Deficiencia de GH. GH. La deficiencia de GH,
Obviamente, antes pasaba desapercibida, decían, no es bueno, es como es hormona de crecimiento y ya crecimos, ¿no? El paciente ya creció, ya llegó a su talla, ya no es necesario, ¿no? Sin embargo, últimamente se ha visto que tiene repercusión en la salud. ¿Qué síntomas puede dar? Acá está. Deficiencia de hormona de crecimiento. En adultos, ¿eh? Claro, en niños, obviamente, va a haber retardo del crecimiento. Yo una vez vi un paciente, en la puerta me esperaba un paciente, ¿no? Era un niño, ¿no? Yo le veía, tenía 12, 13 años, ¿no? Entonces yo le digo, pase, y le digo, ¿y dónde están tus papás, no? Y me dice, no, yo no vengo con mis papás. ¿Cómo que no? Se puso liso el niño, ¿no? Y no vengo con mis papás, pero tienes que venir con tus papás, acá está prohibido atender niños. Tengo 25 años, me dijo, ¿no? Y realmente sacó su DNI y tenía 25, ¿no? Pero parecía un niño de 12, 13. Tenía un tumor hipoficiario que había hecho que no crezca y además no había hecho desarrollo sexual tampoco, o sea, desarrollo de caracteres sexuales, porque también se había afectado el eje gonadotrópico, ¿no? Entonces, si es niño, tiene alteración en el crecimiento, obviamente no crece. Pero si ya es adulto, recuerden que la mayor parte de patología hipoficiaria da en adultos, entonces puede dar las siguientes características, ¿no? Disminución de la masa muscular, no parece relevante, ¿no? O sea, todos con la edad baja la masa muscular, ¿no? Obesidad visceral, fatiga, astenia, ¿no? Siente cierto cansancio, doctor, me siento mal. Han hecho estudios de calidad de vida y dice que tienen disminuida la calidad de vida, ¿no? Tienen alteraciones en la atención, en la memoria, ¿no? O sea, sí parece importante. ¿Qué se encuentra? ¿Qué hallazgos se pueden encontrar? Dislipidemia, aterosclerosis prematura. De hecho, hay estudios, acá este es un estudio del índice de masa corporal, ¿no? En varones y mujeres con deficiencia aislada de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces se encuentran que los pacientes con deficiencia aislada, son estos, ¿no? Tienen un índice de masa, ¿no? Más elevado, ¿no? 29, o sea, tienden a hacer obesidad, ¿no? Y tienen, fíjese, una circunferencia del abdomen mayor que los pacientes que no tienen esta deficiencia, ¿no? Entonces, sí afecta. Estos son los órganos, nuevamente, que pueden ser afectados, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, ¿no? Aislamiento social, disminución de la calidad de vida, disminución de la energía, ¿no? Claro, puede estar, de hecho está asociado a alteración de hipotalámica, ¿no? Y puede tener, pues, un tumor hipoficiario, ¿no? Y además de deficiencia de GH, puede tener insuficiencia adrenal que hemos visto, puede tener hipotiroidismo secundario, falla gonadal, cardiovascular, alteraciones cardíacas, como incremento de los lípidos, alteraciones para el ejercicio, ¿no? Insulinoresistencia, acúmulo de grasa, obesidad central, tienen más riesgo de fractura porque disminuye la densidad mineral ósea de los huesos, ¿no? Baja la cantidad de masa muscular. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay que recordar también que la hormona de crecimiento tiene también secreción pulsátil y circadiana, ¿no? La producción de hormona de crecimiento es mayor, a diferencia del cortisol, es mayor en la noche, ¿no? A partir de las 9, 10 de la noche, por eso le dicen a los niños, acuéstense temprano porque así van a crecer. Bueno, en parte tiene razón porque se produce en la noche y con el sueño, ¿no? Y en el día, ¿no? Es muy pulsátil, fíjense. Entonces, medir la hormona de crecimiento no ayuda, porque un día me sale acá abajo y otro día me sale acá arriba, ¿no? Entonces, no ayuda el diagnóstico. No se utiliza hormona de crecimiento con basal. O sea, si en el examen ponen, ¿cómo se hace el diagnóstico para deficiencia de hormona de crecimiento? Entonces, medir la hormona de crecimiento, falso, pues no se mide, porque es muy pulsátil. ¿Qué se mide? Se mide esta otra, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, antes llamada somatomedina C. Factor de crecimiento similar tipo 1, porque hay tipo 2 también. Entonces, no es tan pulsátil, es más estable durante todo el día, ¿no? Y por tanto, pero se prefiere hacerlo en la mañana porque también en la noche está sobreestimulada por la EGH, entonces se hace en la mañana y existen rangos de referencia, o sea, no hay un rango de referencia para todas las personas, existe rango de referencias por género, o sea, masculino, femenino y por edad. Cada edad tiene un rango de referencia distinto. Entonces se agarra una tabla y se ve si está dentro de los rangos actuales. Si no hay certeza o quiero comprobar realmente si tiene esta deficiencia, puedo hacer también el mismo test de insulina. O sea,
puedo aprovechar el test que he hecho para la insuficiencia adrenal y al paciente también le administro insulina, le provoco hipoglicemia. Recuerden que esta hormona GH también tiene funciones se estimula cuando hay hipoglicemia. Entonces la estimulo dándole insulina igual, de la misma forma, 0.1 unidades por kilo. Le mido la glucosa y cuando está haciendo hipoglicemia le mido la GH. ¿Cuánto debe salir? ¿No? Debe salir más de 3 en adultos, más de 10 en niños, ¿no? Entonces, si sale menos de esto, entonces confirmo, está siendo deficiencia. Entonces tenemos dos formas de hacer diagnóstico, la IGF-1 y la GH post hipoglicemia inducida por la insulina. Muy bien. Acá están algunos comentarios sobre la IGF-1, ¿no? El problema con IGF-1 es que no está rigurosamente estandarizada, y ese problema tenemos acá en Perú, que los laboratorios no están estandarizados, o sea, a veces usamos mucho la clínica, ¿no? La GH no se usa porque es pulsátil, ¿no? O sea, una medición de la GH no ayuda, no es posible interpretarla, es pulsátil, ¿no? La hormona de crecimiento se altera con la comida, Bueno, estas son las razones por cual no se usa la GH. Acá tenemos que otras. Bueno, puede variar, la IGF-1 puede variar también, ¿no? Por la edad, por eso que hay rangos por edad. También se sabe que la IGF-1 puede alterarse por la obesidad, ¿no? Hay un problema con los pacientes diabéticos, ¿no? Como hacen hiperglicemia, eso también altera su hormona de crecimiento, es más difícil hacer el diagnóstico, ¿no? También se ha visto que la hipertrigliceridemia altera los niveles de hormona de crecimiento, ¿no? Y también enfermedades crónicas, ¿no? También alteran las hormonas de crecimiento. Son todas las dificultades que se tienen para medir. Muy bien. Acá hay otras pruebas que se utilizan, además de las que hemos dicho. Esta es la prueba de hipoglicemia inducida por la insulina, ¿no? 0.1 unidades por kilo en la vena. También hay la prueba, lo malo de estas otras pruebas es que no tenemos acá hay una prueba con arginina, solo malo que no tenemos arginina acá en el país, se puede hacer con glucagón, ¿no? Y finalmente esto sí tenemos, medir la IGF-1, esta es la que usamos, ¿no? Medir la IGF-1. Muy bien. Eje gonadotropo. Eje gonadotropo. Significaría la deficiencia de estas hormonas gonadotropinas, ¿no? Que son la FSH y la LH. Entonces la alteración va a ser distinta en varones y mujeres. En mujeres es más fácil distinguirla porque si no funciona estas hormonas, no funciona el ovario y por tanto no hay menstruación. La menstruación es un indicador de la función de este eje, ¿no? Hay amenorrea, entonces puede estar alterada este eje. Hay otras causas, claro, de amenorrea, pero una de ellas puede ser alteración del eje gonadotropo. Entonces puede ser oligomenorrea, que significa que regla cada 3 meses, 2 a 3 meses, pérdida de líbido, dispareunia, que es dolor en las relaciones sexuales, y obviamente infertilidad. En el varón es más difícil, porque la mujer se nota rápido por la menstruación. La menstruación es algo que apenas ocurre, ya se consulta, ¿no? Algo está pasando. En cambio, en el varón es más difícil el diagnóstico porque en el varón da pérdida de la libido, disfunción sexual, alteraciones en el comportamiento, pérdida de vello facial, por esto a veces vienen los pacientes, pero bueno, acá es difícil, pues, porque algunos tienen, ¿no? Y otros no tienen, ¿no? Por cuestiones raciales, ¿no? Entonces, pero además estos pacientes hacen disminución de la masa muscular, pueden hacer anemia, y en ambos hacen osteoporosis, sobre todo en las mujeres, ¿no? Porque los estrógenos que se producen en el ovario mantienen la calidad del hueso. Es por eso que las mujeres, a partir de la menopausia, casi todas las mujeres desarrollan osteoporosis. El varón no, porque el varón tiene hormonas, el testículo no tiene andropausia, o sea, no deja de funcionar como en el caso de la mujer. En el caso de la mujer, el ovario, a partir de los, alrededor de los 45, 50, 55 años, deja de funcionar,
¿no? Funciona al cero, ¿no? No hay estrógenos, por eso que la mujer deja de reglar, ocurre la menopausia, deja de reglar, y a partir de esa fecha desarrolla osteoporosis. Ahora, si esto ocurre antes, obviamente el paciente desarrolla osteoporosis, ¿no? A partir de esta deficiencia. El varón también se manifiesta con osteoporosis. Les comentaba que el varón no tiene andropausia, o sea, el testículo no deja de funcionar como en el caso de la mujer en un momento dado, sigue funcionando, disminuye, claro, pero funciona todavía, por eso que se ve fertilidad hasta en varones de 80, 90 años. Estas son las manifestaciones. Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Para acabar. El diagnóstico en la mujer debe haber signos clínicos de baja de producción del estrógeno. Puedo medirlo, puedo medir estradiol y está muy bajo, pero lo que tengo que, la clínica es que un paciente está haciendo probablemente amenorrea u oligomenorrea, ¿no? ¿Y cómo encontraré la LH y el FSH? Igual, ¿no? La encontraré baja o normal, ¿ah? Normal, en valor aparentemente normal, por la misma razón de la tiroides, por la misma razón de la tiroides, no voy a repetir. Ahora, si la mujer es posmenopáusica, ya pasó los 50 años, ya no regla y presenta esta enfermedad, normalmente la LH y FSH, ¿cómo estará? A ver, una encuesta, contesten en el chat. ¿Cómo estará la LH y la FSH en una persona normal posmenopáusica? De paso, tomo asistencia. A ver, en el chat. Puntos. Bremel dice baja. Más opiniones. De paso, sé que están ahí. Disminuida, dice. ¿Ah? Recuerden que en la menopausia se afecta el ovario. El ovario es el que deja de funcionar, no la hipófisis. ¿Ah? Entonces, Daniela dice normal. Todos perdieron. Porque por feedback, fíjense, el ovario deja de funcionar, ¿no? Y la FSH y el LH se sobreestimulan. A ver, el gráfico acá. No, acá. Bueno, esta es la tiroides, ¿ya? Pero vamos a utilizar. ¿Ah? En este caso no hablamos de la tiroides, hablamos del ovario. El ovario no funciona, ¿no? En la menopausia el ovario no funciona. Entonces, ¿cómo estará la FSH y el LH? Altas, pues. O sea, en la menopausia siempre encontramos FSH y LH elevadas, porque la menopausia consiste en que el ovario no funciona, ¿no? Y por tanto, la hipófisis sigue funcionando. Entonces, no hay estrógenos, le avisa a la hipófisis y al hipotálamo, no tengo estrógenos, entonces se sobreestimula la GNRH acá arriba y la FSH y la LH. Por tanto, en la menopausia siempre tenemos la FSH y la LH elevadas. Pero si está fallando, si hay insuficiencia hipofisiaria, si hay hipopituitarismo, estarán acá inapropiadamente, pueden estar normal, entre comillas, o baja, ¿no? O baja. No estarán elevadas como deberían estar. Eso es porque mucha patología hipofisiaria ocurre después de la menopausia. Entonces, normalmente deben estar elevadas al rango normal que dice en el laboratorio. O sea, el rango normal dice de 1 a 5 más o menos, ¿no? Entonces, en la menopausia están en 20, 40, ¿no? De hecho, cuando una mujer le toma la FSH y está más de 10, ya le dicen, estás empezando tu menopausia, así está arreglando todavía. En cambio, si hay esta patología, si hay hipopituitarismo y hay afectación de este eje, estará baja o normal, igual que la TSH. En el varón, obviamente, la testosterona estará baja, ¿no? Valores bajos, y la LH y FSH estará también, ¿no? Puede estar baja o, entre comillas, normal, ¿no? Muy bien. Muy bien, este es un resumen. Fíjense que hay muchas causas, muchos síntomas, ¿no? Que pueden deberse a distintas alteraciones. Por ejemplo, el paciente puede tener fatiga, desgano, astenia. ¿Por qué puede ser? Por deficiencia de ACTH, TSH, GH, ¿no? O sea, este puede ser el síntoma más común del hipopituitarismo. Recuerden que pueden afectarse algunas o todas.
Entonces, el paciente tendrá estas características clínicas, ¿no? Desgano, cansancio, malestar. Puede ganar de peso si tiene deficiencia de TSH, pero podría bajar de peso si tiene deficiencia de ACTH. O sea, fíjense, peso puede haber ganancia o pérdida, ¿no? Puede estar neutral. Depresión común entonces, ¿no? Porque mire, cuando se afecta la TSH, la GH, la LHF, el gonadotropo, da depresión. O sea, todas estas características podrían sugerirnos que el paciente está haciendo hipopituitarismo. Declinación cognitiva, alteraciones en la cognición, ¿no? O sea, fíjense, hay muchos síntomas, ¿no? Muchos síntomas. En la piel, palidez, piel seca, ¿no? Palidez, deficiencia de ACTH, por la deficiencia de MSH. Piel seca puede estar haciendo hipotiroidismo secundario, ¿no? Pérdida de cabello, ¿no? Alteraciones en el cabello, en pérdida de cabello, adelgazamiento del cabello, problemas cardiovasculares, ¿no? Puede ser hipertensión, pero podría ser hipotensión también, ¿no? Bradicardia, puede perder masa muscular por deficiencia de GH, deficiencias en los lípidos por deficiencia de GH y la TSH, puede hacer resistencia a la insulina, ¿no? Por estas deficiencias, hipoglicemia podría ser por esta deficiencia, alteraciones en la función cardíaca por deficiencia de estas hormonas, ¿no? Y acá sí sigue la lista, ¿no? Sigue la lista, ¿no? Problemas pulmonares, gastrointestinales, principalmente por deficiencia de ACTH. Recuerden que esto está relacionado a la hiponatremia, náuseas, vómitos. Musculoesqueléticos, pérdida de masa muscular, deficiencias musculares, ¿no? Una mezcla de deficiencias de hormonas. Renales, bueno, esto es diabetes insípida, que lo vamos a ver después. Alteraciones reproductivas, ¿no? Casi todas por alteraciones del eje de las gonadotropinas. Muy bien. Preguntas, comentarios. Mañana hacemos el tratamiento, ¿no? Lo van a hacer en el seminario, perdón. Y vamos a escucharlos y comentar. Muy bien, preguntas, comentarios. Doctor, buenos días. Una pregunta, por favor. Claro. Doctor, dentro de la afectación de la hipófisis, ¿hay algunos grupos celulares o algunas hormonas que sean más afectadas que otras en frecuencia? Sí, lo dije al inicio. La que más se afecta en orden es las hormonas somatotropas. Después se afecta las hormonas gonadotropas. Después se afecta las hormonas, las tirotropas. Y las que más se defienden son las hormonas corticotropas. Generalmente se afectan en ese orden. Generalmente, no siempre. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ok. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? La asistencia. Por si acaso la asistencia me piden que se registre. Entonces yo registro la asistencia. Doctor, sí. Por favor, doctor, ya he entrado a 6:40, por favor. No sé si me puede considerar tarde. Claro. Apellido. Pongo ahí un nombre. Wilka, doctor. Ya, ok. Doctor, Ya. yo también, por favor. Amao, llegué tarde, por favor, doctor. Amado y Wilka, ya. Muchas gracias, doctor. Disculpe, ahora, doctor, por favor. ¿Tantos? ¿Qué hacen? Están durmiendo. Ya, entonces pongan en el chat, por favor, ¿ya? Porque de ahí voy a sacar. Pongan tarde. Doctor, buenos días. ¿Hasta qué hora considero presente? Temprano, yo puse a las 6:35. No sé si Ya, me habrá bueno, considerado sí. algo. 6:35, está bien. Si has puesto, ya está. Ya, doctor, muchas gracias. Uy, acá hay 6:45, ya. Esto es tarde, ¿será?